marcapasos es un dispositivo implementable que emite impulsos eléctricos para regular el ritmo cardíaco cuando el corazón no puede hacerlo por sí solo. Esto es básicamente una ayuda para personas con, pues, no discapacidad, pero con una cierta dificultad para que su ritmo cardíaco esté entre lo normal, que es de 60 a 100 latidos por minuto. Bueno, el presupuesto de nuestro proyecto fue de alrededor de 200 pesos. Esto ya que tuvimos que comprar diferentes artefactos, tales como el NE, el potenciómetro, los cables, la resistencia, los capacitores. Es un corazón, porque es el que simula los latidos del corazón, y dos pares de LEDs, que son la forma de visualizar de forma, digamos, visual y no auditiva, de cómo funciona un corazón, cómo se puede visualizar los latidos que se generan. Los valores del circuito fueron la batería física de 9 volts y la batería simulada de 1.5. La capacitancia del corazón fue de 100 microfaradios y la del circuito, que fue calculada, fue de 4.42 picofarads. Y las resistencias, la resistencia fija, fueron 3 de 1000 ohms y fueron colocadas en serie. Entonces se sumaron. La resistencia de protección, que también fue calculada, de 182.26 ohms. Y los datos del paciente fue la frecuencia cardíaca de 76 pulsos por minuto y la resistencia del corazón de 220 ohms. Y pues los tiempos obtenidos, el tiempo de carga, el tiempo uno que fue con el inicial, de 0.23 segundos, y el tiempo 2 cuando se terminó de cargar, es de 0.63, y los tiempos de descarga, el tiempo 3 de 0.11 y el tiempo 4 de 0.30. Estas son las ecuaciones que utilizamos en nuestro proyecto para hacer los cálculos tanto del tiempo 1 y 2 que ayudan para el tiempo de encendido, tiempo 3 y 4 para el tiempo apagado y también para la frecuencia. En la primera parte tenemos la ecuación de carga, que resulta ser 1 sobre 3 diferencia de potencial sobre tiempo es igual a la diferencia de potencial por 1 menos exponencial de menos t sobre tau. Con esto pudimos despejar tanto T1 y T2 respectivamente y bueno, para calcular más tarde T1. En la ecuación de descarga es bastante similar, es 2 sobre 3 diferencia de potencial en función del tiempo es igual a diferencia potencial por exponencial de menos t sobre tau. Igualmente dejamos 3 de 4, sacamos el T2, básicamente. Como se pueden dar cuenta, en la ecuación de carga y descarga utilizamos 1 sobre 3 para la ecuación de descarga, ya que nuestro marcapasos no inicia con una carga nula, entonces inicia un tercio de la carga, entonces desde ahí empezamos a calcular la ecuación de carga. Y para la descarga similar es 2 sobre 3 porque no llega al tope, sino que al 2 tercios de la carga se tiene para seguir el ciclo de vez. Luego, más tarde, teniendo T1 y T2, podemos saber el tiempo ya normal, con el que podemos calcular la frecuencia, que es 1 sobre tiempo. Por ende, es 1 sobre T1 más T2, lo cual sería 1 sobre todo lo que ven a continuación. Por otra parte, también podemos calcular la resistencia. En este caso tenemos la resistencia del corazón, podemos calcular tau, que sería igual a 1 sobre TO, porque es el tiempo que se tarda en descargar. Sería igual a 5 tau, igual a 5 por capacitancia por R del corazón, porque en ese momento la R del corazón es la que actúa en la descarga. Lo cual nos deja al final eso es FF. Se dividió primero el circuito en dos, carga y descarga, de acuerdo a los componentes que eran afectados durante cada proceso. Entonces, durante el de carga, como ya fue mencionado, se dividió en un tercio, o sea, la diferencia de potencial, para sacar los tiempos pues, de carga, ¿no? Entonces, ahí sacamos T1 y T2, y con eso sacamos T-on, y lo mismo con la descarga. Y luego, posteriormente, sacamos el periodo, que fue la suma de T-on y T-off, y uno entre el periodo fue como sacamos la frecuencia cardíaca del circuito y de ahí calculamos la resistencia de protección, que es básicamente la encargada de que en caso de que algo llegara a salir como mal en el circuito, es la que se asegura de que el corazón no reciba todo el impacto. Y pues los tiempos que ya fueron mencionados. Reproducimos el circuito en MATLAB para fines prácticos de hacer gráficas y todo esto. Entonces, en la parte izquierda tenemos lo que englobaría todo el sistema del corazón que armamos. Justo después tenemos donde dice S2, S1 es el relay. Básicamente sería el switch que cambia entre la parte del sistema que está implementado con la batería en el momento que está cargando el capacitor a el momento donde el capacitor se empieza a descargar para darle energía a las resistencias. Entonces, tenemos un voltímetro que está conectado en paralelo al capacitor para medir el voltaje, se tiene que conectar en paralelo. Tenemos un amperímetro que se conecta en serie a la resistencia, porque la resistencia está en serie. Entonces, en la parte de arriba tenemos la resistencia del corazón, que es la del paciente que ya dijimos que era 220 ohm. En la parte de abajo a la derecha es la resistencia que nosotros calculamos, dependiendo de los datos de nuestro paciente. Y hasta la derecha tenemos lo que vendría siendo lo que nos muestra las gráficas que veremos a continuación, que miden tanto la diferencia de potencial con respecto al periodo y la corriente con respecto al periodo también. Que una describe la diferencia de potencial sobre el tiempo transcurrido y la otra describe la corriente sobre el tiempo transcurrido. Como podemos ver, tenemos varios periodos en estas gráficas y ambas representan la carga y descarga de nuestro capacitor. Bueno, y con los datos obtenidos y todo lo que pudimos observar de nuestro proyecto, podemos ver que el circuito logra simular el comportamiento eléctrico del corazón al generar impulsos eléctricos con una frecuencia adecuada, centrada en el rango de 60 y 100 BPM. Los tiempos de carga y descarga del circuito indican que el circuito responde rápidamente a los cambios de la actividad cardíaca, lo cual podría asegurar que tenga un buen funcionamiento y sea eficiente para el paciente. Y la resistencia interna del circuito y la capacitancia del circuito se encuentran dentro de un rango que permite un suministro de energía consistente y controlado para la estimulación cardíaca. Y descarga del circuito indican que el circuito responde rápidamente a los cambios de la actividad cardíaca, lo cual podría asegurar que tenga un buen funcionamiento y sea eficiente para el paciente. Y la resistencia interna del circuito y la capacitancia del circuito se encuentran dentro de un rango que permite un suministro de energía consistente y controlado para la estimulación cardíaca. Estos valores contribuyen a la estabilidad en el funcionamiento del marcapasos, garantizando su fiabilidad a largo plazo y su capacidad para mantener un ritmo cardíaco regular y saludable.